Lo que les voy a contar hoy día surge la idea de ir acá porque trabajando en el Diplomado de Patrimonio Cultural, del cual estoy muy contento de participar, tuve excelentes alumnos y alumnos que lo pasan muy bien, excelentes colegas también, y fue muy entretenido y me permitió también discutir muchos temas. Yo siempre he pensado la docencia más bien no como uno que va a sentarse a enseñar algo, sino como instancias de conversación donde las perspectivas se crucen y sea más bien crítica también todo lo que uno vaya aprendiendo y desarrollando. Entonces en eso yo me planteé hoy día venir acá también a contar lo que yo hago y contarles un poco en qué estoy desarrollando con mi proyecto de investigación actual, que como decía Claudio es un proyecto de investigación, un decir, regular, que comenzó este año y que tiene para los próximos 4 años, y tiene como tema central lo que dice ahí, que es la diáspora Atacama, lo que llamo la diáspora Atacama, que es la red global de objetos precolombinos, coleccionistas y museos, que se formó entre 1850 y 1950. Para contarles brevemente cómo yo llegué ahí, yo hace mucho tiempo, hace más de 10 años que trabajo acá en el norte de Chile, y desde que estaba en la universidad era muy busquilla en los museos. Me venía a instalar en el museo de acá, venía a la Universidad de Antofagasta a ver las colecciones que tenían. Son cosas que se han excavado hace 50, 60 años, que están guardadas en bodegas, en cajones, en bolsas de basura. Y tú no ves como, por alguna razón, las instituciones y las personas tienen este afán de acumular objetos, cosas. Y se acumulan, se acumulan, se acumulan. Y siempre tuve la duda de por qué las personas tienen esta intención, esta pasión por coleccionar, por colectar y guardar, acumular. Y desde ahí tuve la oportunidad, por distintas razones, de ver otros museos en Santiago, Concepción, en Arica, en San Pedro de Atacama, y luego cuando fui a hacer mi doctorado he podido ver colecciones también en museos en Europa y en Estados Unidos, en distintos lugares. Y en todas partes donde llego hay colecciones y objetos precolombinos de acá del desierto de Atacama. O sea, una vez fui a un museo pequeñito en el Canal de la Mancha y había una colección de Antofagasta, de aquí. Y decís, pero ¿por qué esta cosa sucede? Es sumamente extraño que haya fragmentos de Atacama en todas partes del mundo. Que para mí, como una persona que trabaja acá, es llamativo porque estoy de acá. Pero lo mismo ocurre con Nigeria, con Oceanía, con Nueva Guinea. Hay pedazos de Nueva Guinea también en todas partes del mundo. Algo ocurrió en un momento de la historia de la humanidad, en donde, especialmente en Occidente clásico, hablemos de Europa y parte de Estados Unidos, la gente salió a colectar partes, objetos y cosas de todas partes del mundo para construir, en el fondo, los grandes museos de esos lugares, y con ello también construir un imaginario sobre qué es lo que ocurría fuera de esos lugares. Estamos hablando de una época, en 1850, 1950, en donde los medios de comunicación no son como los actuales, y buena parte de lo que se sabía de cómo era el mundo, cómo era el planeta y sus pueblos que vivían, se construía en función de los museos y de los exploradores. Y los exploradores, la gente que viajaba por el mundo, eran una suerte como de reporteros de lo que ocurría afuera. Entonces mi intención en este proyecto es entender, bueno, ¿por qué la gente colecciona objetos precolombinos? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es el papel del coleccionismo en tanto fenómeno cultural? Por eso yo trato de primera mano entrar en el problema como ético-moral de si es bueno o no colectar. Creo que ese problema como que finalmente termina cerrando la discusión en vez de abriéndola. Creo que más me interesa entender las trayectorias de por qué las personas colectan, qué pasa en sus vidas personales que tienen que estar colectando objetos tan antiguos e incluso viajando 14.000 kilómetros cargando una momia para llevarla de un lugar a otro. ¿Qué ocurre con esas personas que tienen que hacer eso? Entonces eso es lo que les voy a contar un poco hoy día de mi proyecto de investigación. Les voy a mostrar algunos casos de estudio. Y lo primero es decirles que lo más sorprendente es que este coleccionismo, que parece una cosa como una pasión personal, que puede ser sumamente como individual, que no implica nada, tiene un impacto muy profundo en nuestras vidas y en lo que somos, nuestras realidades. A veces más de lo que pensamos. Entonces ahí les voy a poner un primer caso, que es no sé si conocen, me imagino que algunos sí, también los mayores y mayores, es Tintín, una historieta clásica belga, que fue creada por un personaje que se llamaba Roger, así era su seudónimo, y es una historieta que fue creada en el año 29, pero que es un ícono en Europa y después en todo Occidente, o sea, fue traducida en un montón de idiomas, etc. Y es una de las historietas y dibujos animados más importantes de Europa y del mundo entero. Y voy a poner este caso porque aquí uno va a poder ver también el impacto que tiene el coleccionismo en nuestra vida, en nuestra cultura y en nuestra realidad contemporánea. En uno de los números de esta historieta que se llama La Oreille Cassée, que significa la oreja quebrada, Hergé construye toda la historia
en función de una estatuilla que estaba en el Museo de Beaux-Arts de Bruselas, y como esta estatuilla fue robada, se quiebra, qué sé yo, tiene toda una trama en torno a esta estatuilla, y lo interesante es que esta estatuilla era real. Esta estatuilla está en el museo, que se ve ahí a mano derecha, y una estatuilla andina, que fue conectada en el siglo XVIII. Lo que es más interesante de Hergé es que todo lo que él construye, que es esta ficción que hay en Tintín, está construida en función de elementos que él vio en su vida cotidiana en Bruselas. Y particularmente lo que él, era una persona que iba mucho al museo, y lo que él veía en los museos. Entonces uno al leer esta historieta, que es ficción en gran medida, hay un reflejo de cómo es la realidad detrás de la cual él se tomaba para construir esta historia. Hay otra de las historietas, una serie, que son dos, que se llama Les 7 boules de cristal, Le Temple du Soleil, que significa las 7 bolas de cristal del Templo del Sol, que fueron publicadas en el 48 y en el 49, que están el gran protagonista de la serie, junto a Tintín, por supuesto, su perrito y todos los otros personajes, era una momia inca, que se llama Raskar Kapak. Esta momia inca es súper interesante la historia porque estaba en el museo instalada, qué sé yo, y la momia cobra vida y se rapta al profesor, que era alguna especie como de científico, y se lo lleva de vuelta a los Andes, a Perú, en el Amazonas. Y este Tintín va de vuelta y recupera la momia, qué sé yo. Y todo el personaje y todas las dos historias giran en torno a esta momia. Lo interesante es que esta momia, nuevamente Hergé toma ese elemento, esta momia peruana, de lo que había en las vitrinas del Museo de Bruselas, en el Museo d'Histoire des Arts de Bruselas, y es una momia real, que está ahí. Y también dice Raskar Kapak, y es una momia supuestamente peruana. Entonces uno puede ver que toda esta historia, cuando se publica, qué sé yo, es justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, justo en ese momento, cuando en el fondo la Bruselas estaba invadida por los nazis, y esta se publica por primera vez en los periódicos, en un periódico en Bruselas. Entonces la gente que estaba viviendo ahí, imagínense con la llegada nazi, con el fondo de Bruselas completamente ocupada, en una situación de caos total, con una vida, una cotidianidad quebrada, leen sobre el mundo andino y sobre las momias en el periódico local. Eso evidentemente genera un impacto en el imaginario de las personas de ahí. O sea, están conociendo un mundo andino desde ese periódico. Y esto todo creado en función de este cuerpo que está exhibido en el museo. Lo más interesante es que hace poco tiempo atrás se comenzó a hacer una investigación súper detallada de este cuerpo y los materiales que había asociado. En esta oportunidad, como colegas belgas, me invitaron a trabajar con ellos, empezamos a estudiar, y finalmente esta momia no era peruana del Amazonas, como se decía ahí, ni inca, es de Arica. Esta momia se encontró en Arica, y la encontró un personaje que se llamaba el Barón Poperlar de Merlú. Tiene un nombre muy rimbombante. Pero lo que es interesante es que el 19 de febrero de 1841, cuando Arica todavía era Perú, pero por eso dicen que era peruana, él recala en el barco en Arica, en un viaje que iba de Valparaíso al Callao, recala ahí y se le acerca un francés con 2 cajones llenas de cosas prehispánicas, y se las vende y él las compra sin bajarse del barco. 2 cajones enormes. Y dentro de esos cajones venía la momia junto a un montón de otros objetos. Entonces uno puede ver cómo en esa época, en 1840, este sistema de mercancías, de objetos precolombinos, estaban actuando full. La gente compraba, gente con dinero por supuesto, gente viajera, gente de cierto tipo de personas. Y estos objetos pasaban llegaban a la casa del coleccionista, él se las llevó, imagínense, de aquí, de Arica a Lima, y de Lima luego a Bruselas, todos estos cajones. Imagínense lo que es andar con el cuerpo de un muerto dentro de un cajón, viajando alrededor del Atlántico y luego del Pacífico, o sea, el Pacífico y luego del Atlántico. O sea, andaban cargando estos cuerpos por el mundo. Lo tuvo en su casa un tiempo y luego lo donó al museo. Entonces uno ve también cómo estos objetos que salen del desierto de Atacama como espacio general impactan también las realidades de los lugares a los que llegan. En este caso, en el Bruselas durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo también marcó, porque además Tintín se tradujo casi en 40 idiomas distintos. O sea, son historias, son objetos que construyen historia, y historias que trascienden y circulan por el mundo luego hablando sobre esos temas. Lo más interesante de esto es que este no es un fenómeno aislado. Vieron cientos de casos de exploradores y viajeros que hicieron este mismo elemento, hicieron este mismo aspecto, estas mismas prácticas en Perú, especialmente en todos los Andes, pero también en Chile. Hay casos fantásticos como los de Squire, los de Vienna, en donde ellos describieron y viajaron especialmente a los Andes a buscar estos objetos.
Es una época que hay que pensar que entre 1850 y 1870 es el boom de los museos antropológicos en Europa y en Estados Unidos. Se forman los primeros museos de antropología y la cantidad de museos que se forman es inusitada, nunca había habido tanto. Y cada museo requería tener colecciones para mostrarle al público lo que ocurría en el resto del planeta. Y estos museos mandan expresamente a gente alrededor del mundo a colectar y buscar especímenes naturales y culturales. Y en esa búsqueda incluso hacen como una suerte como de formulario de formulario, claro, de qué sé que se colecta y qué no, y qué es importante colectar y qué no. Entonces en ese momento es una época, un boom de colecta de objetos por el mundo, y es una época que justo va de la mano con las exploraciones de América, en un momento en donde también los países se comenzaron a abrir a otras potencias colonialistas, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, en los Andes, como estuvo la colonia española mucho tiempo dominando este lugar, había un monopolio, no todos los países podían ingresar de igual manera a esta parte de la región. Pero cuando los países se independizan, todos los capitales y todos los países llegan a este lugar, y es por eso que tenemos el fenómeno, por ejemplo, del salitre, que tiene capitales de todas partes del mundo. O sea, se abre también el desierto a miles de otras naciones y de otras personas. Y que eso trae de la mano también que con esos viajes la gente venía con otro ímpetu. Un ímpetu que, sabemos, el extractivismo ha sido muy importante en esta región del mundo, pero también había un extractivismo de bienes culturales, de objetos precolombinos en este caso. Esto es una imagen que es muy famosa de las excavaciones de la necrópolis de Ancón en Perú, de una pareja de alemanes que habían investigado, o sea, la cantidad de cuerpos y cosas que sacaron, por ejemplo, los alemanes en este caso de aquí, de Perú, fue impresionante. Todos estos materiales terminaron en el Museo Tecnológico de Berlín, y eso alimentó el imaginario de todas las personas en Alemania. Imagínense, en Alemania conocían finalmente a los Andes y América a partir de estos objetos. Son objetos cargados de conocimiento, de información, de imágenes sobre cómo es el mundo. Mundos que ellos no conocen en persona. Y así se empiezan a construir relatos sobre cómo es el mundo andino, y se empiezan a publicar catálogos, y se empiezan a hacer toda una serie de relatos sobre cómo es el mundo, la relación con los muertos, cómo se enterraban las personas. Y todo esto se construye, que parte es como el cimiento de la arqueología y del conocimiento sobre la sociedad andina, se construye a través del coleccionismo, de la colecta de estos objetos. Y aquí es la imagen que yo usé de base, que además, junto con esto, había mercaderes, realmente mercaderes que se dedicaban a la compra y venta de estos objetos que no solamente terminaban en los museos, también en casa y principalmente en manos de coleccionistas privados, que tenían estos elementos en su casa también, en un sentido que servía para ostentar, para mostrar su conocimiento intelectual, para demarcarse frente a otros, para en el fondo poder mostrar que conocían en el fondo el resto del mundo, que habían viajado, que eran cosmopolitas, etc. Entonces también son objetos que también marcan a las personas muchísimo. Y aparte de llegar a los coleccionistas privados, este fenómeno ocurre en la época que también conocerán, que es la época de las ferias mundiales, de las grandes exposiciones mundiales. Chicago, París, Nueva York. Y en estas exposiciones mundiales, donde además asistían millones de personas realmente, también había una parte de estos elementos de lo precolombino, de lo indígena, de las poblaciones exóticas, que fue muy, muy, muy importante. Por ejemplo, son las reproducciones que se hicieron de los palacios aztecas e incas en la Exposición Universal de París. Se hicieron edificios a imagen y semejanza de cómo eran en Perú en esa época. Eso exclusivamente para que la gente en París, que nunca había salido de ese país, pudiera conocer cómo era el mundo ameríndio, en este caso. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, en el Film Museum de Chicago. El Film Museum de Chicago, que es uno de los museos más importantes del mundo hoy en día, se funda en la Exposición Universal de ese año, de 1894, donde en esa Exposición Universal ya se exponían objetos precolombinos de Atacama. Hubo una parte de la exposición, había objetos de Iquique, de Antofagasta, de Caldera, lo que habla de la importancia que estos objetos tuvieron en las experiencias de las personas que asistían a estas ferias mundiales. Y lo mismo ocurre con el Museo Etnográfico del Trocadero, que es uno también de los más importantes, que luego se convirtió en el Museo del Hombre. Pero también todas las colecciones de esta zona terminaron en estos museos. Y aquí, por ejemplo, lo que les mostré antes de la excavación en Ancón, en Perú, en la exposición que se hizo en Chicago, se hizo una reconstitución en 1894 de cómo era el museo originalmente en Perú. O sea, para que vean la importancia que esto tenía entre los visitantes y el impacto que generó. Y la exposición universal, por ejemplo, en la de París, aquí tenemos una imagen que fue publicada luego en un magazine alemán, que muestra cómo las personas
tradicionales europeas, con sus vestones, sus gorros de copas, qué sé yo, a la usanza de la época, se exponían y se deleitaban observando estos objetos precolombinos que eran de una exoticidad tremenda. O sea, estaban viendo la cosa más exótica y extraña del mundo puestas ahí en su grande palacio. Y a mano derecha se ve, por ejemplo, la exposición en París de una exhibición americana con el presidente de Francia, con el mismo choque de imágenes. En el fondo, la vestimenta europea frente a estas piezas precolombinas, y se ve cómo finalmente el encuentro de mundos ocurre también en los museos europeos. Todo a través y con el uso de estos objetos que son coleccionados. Esto que vemos a nivel general, que ocurre a nivel mundial en esa época, ocurre también acá en Atacama, y acá en la región de Atacama, en el actual territorio chileno de Atacama. Esta es una imagen de Pizarro del año 1892, en donde se ve 100 años antes que esto no había nada de lo que vemos aquí. Y todas estas personas que llegan a este lugar, en su gran mayoría, son personas que vienen de afuera, europeos, gente de otros países y trabajadores del resto de Chile, por supuesto, y de algunas regiones andinas. Pero lo que vemos aquí son un montón de forasteros, y cada uno de estos forasteros lo que empieza a hacer en sus tiempos libres, sus ratos de ocio, es ponerse a excavar sitios precolombinos. Que es el momento donde más cementerios se excavan en la región. Y lo que uno ve después de esto, en este fenómeno, es esto. Es las personas que en 1917 acá en Paquica, cerca de Tocopilla, o sea, cómo la gente sale los fines de semana y algunos días en la tarde y incluso los días de trabajo a ir a excavar sitios precolombinos para obtener dos vasijas cerámicas, 3 cráneos, algunas puntas de proyectil, y empieza un proceso de coleccionismo sumamente importante en la región para colecciones privadas, pero muchas de estas colecciones privadas después eran vendidas, qué sé yo, y muchas de estas terminan después en museos europeos en distintas partes del mundo. Este otro ejemplo que también es característico, que también hubieron muchas misiones científicas, gente que venía con fines exclusivamente científicos a hacer estas excavaciones para tener material para los museos europeos. Este, por ejemplo, es un investigador suizo que estuvo acá en la desembocadura del río Loa en los años 60 y se llevó más de 300 tumbas, o sea, cuerpos humanos, que sacó de acá hacia afuera, y una cantidad de objetos incalculables, más de 700, 800 objetos. Y lo que es interesante es que todo esto es para alimentar algunos de los museos europeos. Estas piezas se exhibían por mucho tiempo en el Museo Etnográfico de Ginebra, y en Ginebra también se generaba una imagen, obviamente, sobre cómo es la vida atacameña, qué es ser atacameño, por ejemplo. Todas esas imágenes, esos relatos, se construían a través de estos objetos. Entonces estos objetos no son simples piezas inertes que están ahí pasivas. Estos objetos se cargan de muchos sentidos, de relatos, de contenido, que sirven para construir narraciones sobre cómo son las personas que viven en estos lugares de donde provienen. Y hay algunas misiones científicas que son reveladoras y que hay que conocerlas porque son fantásticas, igual en el sentido de la empresa que llevaron a cabo en esta época. Una de ellas, por ejemplo, la misión científica del Pacífico, que fue entre 1866 y 1868, que recorrieron toda América. Son una flotilla de barcos españoles que mandados por la corona española, y con una serie de investigadores muy famosos en España. Pero aquí tengo, por ejemplo, el recorrido que hicieron en Sudamérica, solamente en Norteamérica, estuvieron en un montón de lugares, pero en Chile regalaron un montón de partes, y en alguna de estas partes, en particular, por ejemplo, en la zona de Arauco, pero también en Cobija, se llevaron una cantidad de objetos tremendos, especialmente el antropólogo de la misión que se llamaba Manuel Almagro. En el relato, Manuel Almagro paran en Cobija, y él dice, hubo mal tiempo en esa época, qué sé yo, y él dice, no voy a poder ir a Arauco a buscar momias, en el fondo de la zona mapuche. Entonces viene a Cobija, y en Cobija dice, bueno, toma un burro, para él, un burro de carga, y se va caminando él hasta Chihu Chihu, se demora 4 o 5 días. Cruza el desierto, una persona que no había pasado nunca por este lugar, llega a Chihu Chihu, se excava 36 tumbas, saca 36 cuerpos humanos, a medio de descomponer, qué sé yo, los carga en la mula y se viene de vuelta hasta Cobija. Ya, imagínense la travesía, la empresa de este personaje por ir a capturar, a conectar cuerpos humanos en la mitad del desierto, en esa época de la nada. Si Chihu Chihu en esa época no estaba en ninguna parte, en ningún mapa. Igual dice, o sea, uno ve como el nivel de compromiso con el proyecto propio que tenían estas personas. Cuerpos que, hay que decirlo, fueron luego llevados a Europa y fueron exhibidos en las grandes exhibiciones. Esta es la exposición que se hizo cuando la flotilla de barcos llegó a Madrid, y se pusieron todos los objetos en estos grandes salones, como les gustan a los europeos, estos grandes salones gigantes como
Y se expuso ahí, estaban todos los objetos colgados, y la gente de la época, especialmente la élite por supuesto, podía deleitarse de cómo eran los objetos y las manufacturas alrededor del mundo. Y esto generó también, como les decía antes, un inmenso imaginario sobre cómo era el mundo, y entre ellos los atacameños, como concepto en esa época todavía en formación, tomaron un papel protagónico. De hecho, aquí están, por ejemplo, esto también está publicado en una magazine de la época, se llama El Mundo Universal, en 1866, están los cuerpos atacameños, pero además mezclados con unas piezas como del Amazonas, otras de Azteca, generando como una imagen del indio, de lo indígena, que está como una especie como de collage, un ensamblaje de sentido que finalmente explica a la gente que vive en estos lugares cómo es el ser americano. Y que pero lo que es importante de esto es que ese collage, que tiene tanto sentido, que tiene tanto impacto en las personas, está hecho con pedacitos de Atacama, que demuestra el poder que tienen las cosas en la vida, en nuestras vidas. Bueno, lo que es más llamativo de esto es que estos cuerpos se dieron en exhibición de Chiu Chiu hasta la década del 70, estaban todavía en vitrina. Estos cuerpos todavía están en Europa y todavía están en exhibición en algunos casos. Y esta, por ejemplo, una publicación hace poco tiempo atrás, donde se siguen fotografiando y utilizando estos cuerpos para dar sentido a otros campos del conocimiento, en este caso más científico duro, lo llamar como medicina o el ámbito cultural antropológico. Pero a lo que voy es que estos cuerpos siguen teniendo agencia en el sentido de que siguen actuando en esta construcción de saberes. Una de las cosas que es llamativa de esto es que, bueno, como les conté, la flotilla llega y la colección en general llega a Madrid. Pero de Madrid se acaba la exposición, entonces ¿qué? Bueno, y hay que hacer algo que hacer con estos cuerpos y estos materiales. Tras eso, deciden desperdigarlos por toda España. Y hoy en día uno encuentra parte de un cuerpo en Santiago, otro cuerpo en Oviedo, 2 cráneos de Sevilla, unas vasijas cerámicas en Granada, y uno ve que toda esta diáspora que llegó a Madrid, luego hubo una nueva diáspora y se volvió a desperdigar por toda España. Y uno va a un museo pequeño en Valladolid y encuentra nuevamente fragmentos de Atacama. Otra de las misiones científicas que también es muy famosa y que aquí debería ser la Antofagasta más conocida tal vez, es la misión científica de América del Sur, que fue hecha por los franceses. Esto fue en el año 1902 primero y 1903 después. Y ellos vienen en barco y recaban aquí en Antofagasta, se meten por el desierto, hasta luego van a Bolivia, al sur de Aguayuni, al Titicaca y al noroeste argentino. En su parada, en su recalada en Antofagasta, el geólogo de la misión se baja del barco y, porque en esa época paraba en la Chipa, se baja, encuentra un gran cementerio y lo primero que hace, no son ni almorzar, y excavó un cementerio. Y se llevó un montón de tumbas a Francia que están guardadas en los cementerios. Y nuevamente, después viajaron al cementerio de Calama, a la asociación de Chunchurí, se llevaron más de 300 cuerpos humanos. Y hay que pensar, esto en 1903, todos estos viajes eran, como les decía antes, a lomo de mula, en carreta, o sea, una tecnología que hoy en día es muy distinta a la actual, pero además uno ve el costo que tienen estas empresas científicas, que son enormes. O sea, las cosas que se trajeron de Titicaca y de Argentina son toneladas, y llegaron varias de cosas acá. Hoy en día están todos los museos europeos. Lo que es interesante, tuvimos la oportunidad de estudiar estas colecciones. La mayor parte de la colección llegó primero al Museo del Hombre, en esa época el Museo Trocadero, y el Museo del Hombre, pero en esa época también había el príncipe de Mónaco era un obsesionado con la arqueología, y él, en esa época como con su ego y esa cosa súper narcisista de los príncipes, él quería tener su propio museo americano. Y él va y le compra parte de esta colección al encargado de la misión científica, se la compra con unas chauchas, qué sé yo, y una parte de Atacama de acá está metida en Mónaco, en el Principado de Mónaco. Y tú vas al museo de ahí de arqueología del Principado de Mónaco y está lleno de piezas de Atacama. Y tú decís, pero ¿qué está pasando acá? Y este personaje tenía la ambición de tener esta cosa americana, estaba lo mismo de donde fuera, si él nunca supo dónde quedaba Calama, nunca supo el detalle. Lo importante era tener un pedazo de ahí, y los tuvo, cuerpos y objetos. Y bueno, y como le ven, estos objetos, hay unas piezas fantásticas, o sea, hay objetos que son únicos, que incluso hoy en día hay muy poco acá en Chile de ellos. Estos objetos de aquí, por ejemplo, son de aquí, de la chimba, de la isla del sector del costado. Y investigando sobre el tema me di cuenta de que este personaje que hizo este viaje, que se llama Eugène Sénécal de Lagrange, tiene un nombre muy también rimbombante, como de todos fueran rimbombantes, recorrió toda Francia por distintos temas, era el arqueólogo, y en cada lugar que iba dejaba un pedacito de cosas que él había sacado de Chile. Entonces hay un museo de la infancia en La Mancha, un museo de la infancia,
en donde hay una pequeña colección como de objetos del mundo. Y tú veías hay unas piezas como de Nigeria, otras piezas como de Siberia, y al lado hay unas piezas de Antofagasta. Entonces tú veis que incluso en el museo más pequeño y sin un sentido muy profundo, hay fragmentos de Antofagasta y de Chile, y de Atacama en este caso, dando vueltas y marcando sentido. Estos números que están acá son las colecciones que yo no voy a encontrar solamente de acá, del desierto de Atacama, que hoy en día están en Francia. En París hay más de 15, pero estos son incluso los lugares más insólitos aparecen en estas colecciones de la región. Y para darse cuenta del impacto de esto, yo quiero tomar un caso de estudio que lo he desarrollado en profundidad, que es este poblado que yo le he hablado de Chiu Chiu, que investigando, buscando todo tipo de fuentes, qué sé yo, en más desde 1850 y 1950 he encontrado hasta ahora más de 30 registros de personas que llegaron a este lugar forastero a excavar uno de los cementerios, que es el más grande que hay, que está al lado de Bucara, más de 30 registros distintos. Y estos registros provienen de personas de más de 15 países diferentes, y sus colecciones las he podido trazar y qué sé yo, están hoy en día en más de 20 museos distintos alrededor del mundo. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa, hay unas partes que hoy en día están en Qatar, o sea, los objetos han circulado por todas partes, y en todos los casos está esta suerte como de ostentación que tiene el coleccionista de querer mostrarse como con su presa. Es casi como no sé si han visto la pesca deportiva acá en el norte de Chile, que cuando sacaban la albacora sacaban la foto con la presa. Es una situación muy parecida. Entonces ellos se sacan una foto como con el trofeo, porque ellos van a esta colecta de objetos. Es un fenómeno que está muy emparentado a eso. De hecho ocurre casi en la misma época. Y esto, por ejemplo, es un alemán que le seguí la pista, se llama Hermann Eggers, y él estuvo acá viviendo en Chuquicamata, el ingeniero de Chuquicamata, y sus colecciones terminaron todas en Hamburgo. Este de Julius Berg, que en la década del 50 terminaron todas en Nueva York. Esta es un alemán, que fue el primer registro que tengo de Chiu Chiu, terminaron en un pueblito que se llama Regensburg, en Baviera, en Alemania, que paradojalmente pasaron de casa en casa, de museo en museo. Vino la Segunda Guerra Mundial y bombardearon el museo. Y esas momias terminaron pulverizadas en el suelo de la Baviera alemana. Y lo mismo ocurrió con unas colecciones de los cuerpos humanos de Chiu Chiu también, que estaban en Londres, en el museo de los cirujanos, porque en Londres tenía un museo de los cirujanos reales, el Royal Surgeons, no me acuerdo cómo se llama el museo, y también se fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, y todos los cuerpos que habían ahí terminaron pulverizados ahí en el lugar, y ya estaban llenos de cuerpos también de Chiu Chiu y Taiwán. Aquí hay otras piezas, otras fotografías también de Momi. Este personaje, por ejemplo, que tuve también la oportunidad de seguirlo muy de cerca, se llamaba Gunnar Nergal, que es noruego, también era de Chuquicamata, que los fines de semana, está sus cartas y todo, los fines de semana salía a buscar tumbas, y como de cazador de tumbas, y sacaba cuerpos, sacaba fotos, y este material lo pude sacar en la biblioteca en Oslo, de cómo en el periódico principal, como el Mercurio de acá, él salía mostrando sus trofeos atacameños. El impacto, o sea, la gente, imagínate, en Oslo, en la década del 30, aprendía o sabía cosas de Atacama en función de estos objetos, de estos cuerpos que llegaron allá. Y esta vez, nuevamente, el suizo de Pisa en España, que son cuerpos que parte de ellos están acá, pero la otra parte están en Suiza. O sea, el nivel en el que funcionaba este sistema es amplísimo, y el impacto que tuvo en las comunidades de origen, o sea, de destino de estas piezas y de estos cuerpos es enorme. Aquí hice un mapa pequeño donde he logrado ubicar la mayor parte de las colecciones que hoy en día de Chiu Chiu. O sea, hay acá en el norte de Chile, ahí está en Arica, no se pregunta porque hay cosas en Arica de Chiu Chiu, pero hay en Concepción, hay más al sur, en Argentina, en Lima, en Tilcara, en Estados Unidos, en Europa. O sea, es impresionante la diáspora. ¿Qué pasó con Chiu Chiu, que se convirtió como un polo de extractivismo de bienes culturales? No lo sé. Mi impresión es que tiene que ver con la historia de Chuquicamata, y que está en Chuquicamata, y el influjo de personas que llegaron ahí con toda la tecnología, los ingenieros. De hecho, todas estas personas que les mostré antes, la mayor parte son ingenieros, son topógrafos, son geólogos, son gente ligada al ambiente de la minería. Y una de mis hipótesis de trabajo, que es justamente asociado a este extractivismo minero, ocurren otros extractivismos, que no lo podría llamar, que son como de otra esfera. Yo le llamo un extractivismo de bienes culturales, pero también ocurrió con la pesca deportiva, que sacaron una cantidad. Venía gente de todas partes del mundo a cazar albacoras acá. También ocurre. Entonces, es como una lógica, una cultura extractivista
extractivista que hace que las personas en todos los campos estén sacando a unos niveles que son inusitados. Pero este desarrollo no ocurre solamente afuera, también ocurre en el ámbito local. Y aquí pongo un caso que conocerán tal vez algunos de ustedes, que es Aníbal Echeverría, una persona muy famosa aquí en Antofagasta, abogado, y trabajó mucho tiempo en una firma de salitrera. Y él era un bibliófilo impresionante, era un colector de palabras, era una persona muy, muy impresionante. A mí me tocó estudiarlo en profundidad y quedé impactado por este personaje. O sea, era un americanista de tomo y lomo, él participó del Congreso Americanista, él se reunía con los más importantes investigadores del tema americano en toda Sudamérica, incluso del mundo. Y era una persona que fue muy importante, participó de la exposición del centenario en Santiago, y él tenía unas colecciones gigantescas. Porque por su trabajo recorría el desierto de Atacama, conocía cada uno de los lugares, iba haciendo excavaciones, y estas son unas fotografías que me facilitó un colega acá, Patricio Espejo, y tiene un archivo fantástico y pudimos trabajar con él. Y la colección precolombina que tiene es enorme, enorme. Él sacó más de 4.000, 5.000 objetos precolombinos de acá de la región. Y hemos hecho una investigación súper profunda de cómo él, por ejemplo, enviaba de regalo piezas al Museo Etnográfico de Buenos Aires, pero en el camino, la pieza iba en los cajones, como se hacía en la época, los cajones con momia, y se perdían en el camino, unas terminaron en Montevideo, otras terminaron en Brasil, y tú te das cuenta como este flujo de objetos fue gigantesco. Porque también ocurre mucho que en esa época, los investigadores, por muy amateur que fueran o no, establecían redes de contacto con otros investigadores por cartas particularmente, pero junto a las cartas iban fotografías, dibujos y también objetos. Y muchas veces le decía, oye, mira, encontré esto, y se lo mandaban. Entonces había mucho envío de piezas que era justamente con el sistema de comunicaciones científicas de la época, de manera. Y estos objetos, por ejemplo, terminaron en su gran mayoría hoy en día en el Museo de Historia Natural de Santiago, pero hay una colección muy grande, casi 500 objetos en Buenos Aires. Aquí están las fotos de cómo era cuando Max Uhle estuvo en Chile. Él formó un museo etnográfico y arqueológico en Santiago, y este señor Echeverría Rey le regaló la colección una parte cuando Uhle pasó por el gobierno de Antofagasta. Y esta colección terminó justamente en las vitrinas del museo, y estas son fotos de la época que están en un archivo en Alemania, en Berlín. Y aquí yo hice una reconstrucción, a ver si se entiende, pero es una reconstrucción de la red en la cual participaba Echeverría Rey. Aquí el centro es el libro Echeverría Rey, y todos los puntos rojos son los lugares, de acuerdo a mi investigación, de donde él obtuvo objetos precolombinos. Quillagua, Antofagasta, Chuquicamata, Atacalama, Chinchillo, San Pedro, Linares, Chile Central, Yayay, Bolivia, tal, etc. Acá hay otros coleccionistas que también son famosos, con los que él se mandaba cartas y cambiaba objetos, que es Bernardino Ponce, también, que es famoso acá en Antofagasta, y Augusto Catevín, y los lugares a donde él luego hizo fluir sus objetos. Y sus objetos hoy en día los encontramos en Santiago, en el Museo Histórico, en Linares, en Buenos Aires, en Tilcara, en Montevideo, en La Paz, en Lima, en Barcelona. Y uno puede reconstituir en el fondo la red global que se construye a partir del flujo de estos objetos. Red que está animada por los objetos, por las piezas, por los cuerpos, pero también por las personas que están detrás de esto. Y aquí hice un juego de imágenes de cómo eran las fotografías de la época, y luego los dibujos que se fueron haciendo y cómo están hoy en día los objetos, que una vez puede hacer una reconstitución histórica de la vida, la biografía de estas piezas a lo largo del tiempo. Otro personaje que para mí es fascinante, no en el buen sentido, sino en el mal sentido, porque este personaje se llama Otto Aintje, era un médico chileno, pero de ascendencia alemana. Él era de Concepción. Él siempre estuvo obsesionado con el tema de las patologías y cómo las patologías se transmitían en la generación. Estaba obsesionado con eso, y en esa época era muy común hacer estudios desde osteológicos de los cuerpos humanos. Y él se puso a excavar sitios a lo largo de todo Chile, arqueológicos. Estuvo aquí en la isla Santa María, en la parte donde está actualmente Juan López, o está la UAP, excavó miles de tumbas acá. Él medía los cráneos, hacía mediciones, veía las antiguas enfermedades, qué sé yo. Y él, por un problema que tuvo en Chile, se fue a vivir a Alemania, se estableció en Kiel, y en Kiel formó el Instituto de Antropología de Kiel, que fue muy famoso en esa época, estamos hablando de principios del siglo pasado. Fue tan importante su desarrollo que se convirtió en un prócer como de la antropología alemana, y llegada la época de los nazis se convirtió además en oficial. Y se convirtió en un alto cargo nazi, y él estuvo a cargo en Alemania del proceso de higienización racial de los nazis,
Y ese proceso de higienización racial, él lo construyó, todo ese programa, en función de sus estudios craneológicos de los cuerpos del norte de Chile, comparándolo con los alemanes. Entonces su investigación se convirtió en un motor, en una suerte de argumento, para decir en el fondo, en esa época, que la raza alemana, la raza aria, era superior que otras razas, a partir de las cosas que él sacó de acá del territorio chileno. Y él estuvo a cargo, ¿cómo será el impacto del coleccionismo? Que él estuvo a cargo de la higienización racial. Él esterilizaba personas en un momento histórico a partir de este fenómeno del coleccionismo. O sea, uno puede ver el impacto que tienen estas actividades en el presente y en la época contemporánea. Él se dio, para que se hagan una idea, a Europa más de 700 cráneos humanos, 700, y más de 100 cuerpos completos provenientes de Chile. El gran problema fue que durante la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó, aparte de acabar con los nazis, se sacaron todos los museos europeos. Entonces esos 700 cuerpos y 100 cuerpos, 700 cráneos y 100 cuerpos, ya no están en Alemania. Hay uno encuentra unos fragmentos en Gotemburgo, otros pedazos en Dublín, otros fragmentos, hay muchos de ellos que están en Rusia actualmente, en San Petersburgo. O sea, también hubo un saqueo de los museos alemanes en esa época, también se ha estudiado en profundidad. Entonces tuve la oportunidad de ir al museo donde está la mayor parte de la colección de él, que está en este museo de acá, en un pueblito que se llama Schleswig, que es la frontera con Dinamarca, y tenían el inventario de las colecciones. Entonces yo me puse a ver, detenidamente, habían más de 7.000 objetos en el museo, porque lo que más se movía fueron los cuerpos. Y yo, esta base de datos que está aquí, la pasé al limpio y puse todas las localidades donde ponía sus objetos. Y miren la cantidad de lugares donde él estuvo metido sacando cosas y cuerpos, y que es el material físico con el cual él construyó su teoría para todo lo que hizo después. Es impresionante. Porque finalmente todo lo que él sacó de Atacama se convirtió en el argumento científico para sus proyectos políticos. Y aquí tengo algunos de los objetos que están en el museo, que yo me tuve que además tapar entero porque el museo estaba contaminado con las cosas más horribles del mundo después de la Segunda Guerra, y te pedía firmar una carta donde uno se aceptaba los peligros de lo que se estaba sometiendo. Y de hecho el lugar estaba cerrado prácticamente. Y las colecciones están ahí de hace mucho tiempo. Pero estas piezas vienen de acá, de Antofagasta. Están ahí guardadas desde 1902, 1900. Y hay cosas que son espectaculares. Particularmente, que también es llamativo, están estas piezas que son atacameñas que tienen una suástica atacameña. Pero que en el momento me chocó porque uno se encuentra con elementos que como que todos los elementos ligan. Pero es impresionante el impacto. Yo ahí me sorprendía todos los días, como el impacto que tiene el coleccionismo en la vida de las personas y en las realidades que se construyen. Y como último de los casos que voy a tocar es un poco lo que les mostró Claudio recién con este cuaderno de Augusto Capdeville. Augusto Capdeville Roja, un personaje funcionario de aduana, un procesador de salitre que vivía en Taltal de 1914 y 18. Y él también de pasatiempo, de fin de semana, se puso a excavar sitios, y él excavó más de 60 sitios arqueológicos en la alrededor de Taltal, más de 60, una cantidad enorme. Y fue tan importante lo que él hizo, porque él excavaba los sitios sin ningún conocimiento, y él se mandaba cartas con los más importantes investigadores de la época, a Ricardo Lacha, a Ule, a gente en Argentina, a Gijón en Ecuador, y le mandaba cartas y le explicaba estas cosas. Y finalmente se convirtió en todo un desarrollo epistolar en donde él hasta invitó a estos investigadores a Taltal a conocer estos sitios. Y por eso fue que en Taltal se ha vuelto tan famoso a nivel arqueológico, porque aquí trae esas cartas, lo visitaron Max Uller, Ricardo Lacha, etc., un montón de personajes muy importantes de la ciencia de la época. Y aquí está la imagen de cómo estaban los sitios arqueológicos en 1910. Ya eran un queso gruyere, estaban todos completamente saqueados. De hecho, hay un relato de un geólogo que se llama Oswald Evan en 1907, decía que ya no había ningún cementerio parado. Ya en esa época estaba todo saqueado. Aquí ven el video. Y aquí hemos hecho una investigación súper profunda de su archivo. Hay muchas fotografías, como él, de hecho él no sabía fotografiar ni sabía dibujar, pero en estas discusiones epistolares él tuvo que aprender a dibujar y a fotografiar. Entonces, todo lo que descubría, aparte de escribirlo, él lo dibujaba y lo fotografiaba para conversar con sus colegas de esa época. Y hemos encontrado fotografías en archivos en Alemania, en Washington, en distintos lugares, gracias a que él las mandaba finalmente hacia afuera. Y están las fotografías de sitios, por ejemplo, los arqueológicos hoy en día están tapados de relaves, entonces también es un archivo muy importante a nivel patrimonial de esta zona. Y él, una de las cosas más espectaculares que hacía es que él excavaba estos cementerios, sacaba los materiales, y él luego hacía estas composiciones gráficas donde todos los objetos de un cementerio los unía
hacía como unos montajes de piezas y los fotografiaba para mostrárselo a sus colegas. Y de esto hacía álbumes fotográficos que también recorrieron el mundo de esa época. Yo, por supuesto, como arqueólogo, que es fascinado porque tiene como una sensibilidad estética que es única. O sea, uno puede ver al arqueólogo, en este caso, como un autor de obras, de obras visuales. Y que por eso el libro que hicimos en ese caso era como el arqueólogo, como un productor de obras visuales. Y tiene fotos maravillosas, en algunos casos, no sé si lo vieron. No sé, lo veo. ¿Qué tal? Bueno, aquí igual no sé qué pasa. Bueno, pero lo que es interesante es que él no fotografiaba, todo el desarrollo. Aquí yo cerrar el programa. A partir de los acentos. Y errores inesperados. Pero bueno, lo que es interesante es que todo este desarrollo fotográfico y artístico tuvo que construirlo a medida que hacía arqueología. Y... a ver qué... No, revíselo. Esperen un segundo. A ver qué... ¿El PowerPoint, no? Sí, el PowerPoint se pegó. Eso no me ha pasado nunca. Bueno. Ay, sí, porque están... Sí, pero está súper pegado. Revisa con todo. ¿Tú dices que revise con tu mano? Sí. Porque se demora. Bueno, pero puedo seguir contándole, igual si la diapositiva estamos terminando. Sí, puedo. No, sí, lo hice, pero se quedó pegado. No, pero igual quedaban pocas diapositivas. Puedo ir contándoles para ir cerrando. En el fondo, lo que es más interesante es que también este personaje también hizo fluir objetos por todas partes del mundo. Y hoy en día hemos trabajado en este proyecto contando objetos de él en distintos países, pero también vemos como él también fue productor de obras, y de obras que hoy en día en el fondo tienen valor patrimonial también. Y en esto yo quería mostrarles, para cerrar un poco el tema, el impacto que tiene actividades como el coleccionismo en términos de su función cultural, en las realidades contemporáneas. Para decir que estos objetos, una vez que termina su ciclo precolombino, cuando la gente los enterró junto a las tumbas en la época del pasado, no dejan de tener función social. Y aún después de eso, cuando empiezan a coleccionarse, siguen tomando activamente posición en la vida contemporánea. Y hoy en día funcionan en un mercado del arte, de los museos patrimoniales, que tienen una posición súpermente activa en lo que somos y en cómo nos construimos. Y eso para mí es una de las cosas que quería también conversar a nivel del diplomado, del diplomado de patrimonio cultural. ¿Cómo se puede entender este fenómeno que parece en el fondo como que fuera un fenómeno que atenta contra el patrimonio chileno, en el sentido de tanto fenómeno cultural también, con todo lo que hay detrás de él? O sea, uno no puede, creo yo, por eso también desarrollé este proyecto, no puede agotarse la discusión entre si es bueno o es malo el coleccionismo, sino entender también todo lo que hay detrás de él, lo que se construye detrás de él, porque además, hoy en día lo que se enseña en las universidades, pero también en los libros estudiantiles, todo lo que se enseña sobre arqueología está fundado en gran medida en todo lo que se hizo en esa época. Entonces hay mucho que debatir en torno al problema patrimonial de este tema, porque claro, antes conversábamos afuera, ¿qué pasa con todos estos objetos que circulaban afuera? ¿Pueden devolverse al país? Claro que es una opción, y es una opción que hoy en día se está trabajando, pero también devolverse ¿para qué? ¿Cuál es la función, cuál es el rol que deberían tener estos objetos en nuestras vidas? Porque hay que entender que uno no devuelve estos objetos simplemente por devolverlos. Evidentemente hay una restitución que tiene que ver con una reparación política, que tiene que ver con un proceso colonial que fue importante desde una relación de Europa con América. Pero también, ¿para qué volver con estos objetos? ¿Cuál es el rol que van a ocupar estos objetos en nuestras vidas? Hoy en día tenemos un museo atiborrado de objetos y uno se pregunta ¿para qué? Cuando aquí uno puede entender también, en esa época, cuál fue el rol que tuvieron esos objetos en la vida de las personas. Incluso, como lo veíamos en Tintín, en la historieta, en los imaginarios. ¿Qué vamos a hacer con estos objetos?
nosotros a futuro? ¿Qué es lo que proyectamos con ellos? ¿Cuál va a ser nuestro trato con ellos? Y yo que trabajo en un museo de arte precolombino que también tiene cerca de 11.000, 12.000 objetos que ven de toda América, me pregunto, ¿para qué tenemos todos estos objetos? Y no es que esté dando una respuesta negativa al asunto, sino que me pregunto cómo construimos sentido con estos objetos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hagamos algo. Y creo que ahí está el desafío también de nosotros y de nosotras de tomar estos objetos para construir cosas hacia el futuro, nuevos proyectos en relación a ellos. Y eso es en términos del programa lo que me cuestiona todo el tiempo, y hacia allá va también entender qué rol cumplían estos objetos en otras épocas, para entender hoy en día y a futuro qué rol van a tener estos objetos en nuestras vidas. Eso era mi tema. Gracias. Hay unas imágenes bonitas, pero no lamento se quedó pegada. Pero a grandes rasgos eso es lo que estoy trabajando. Sí. Pues muchas gracias, Benjamín. Fantástico. ¿Puede una de consulta? ¿No? Por supuesto. Así que no sé si alguien quiere hacer. No sé si quiere prender la luz, ¿no? Sí, yo de todo. A mí lo que me pareció más interesante de esto, cuando empecé a trabajar, yo no sabía toda esta historia. ¿Sí? Yo no se da cuenta de la cantidad de tramas que hay, de guiones dando vueltas, que es impresionante. Gente de todos los lugares del mundo estuvo acá sacando cositas, y hay muchas casas privadas donde todavía está lleno de estos objetos. El tema es, ¿qué papel cumplen estos objetos en la vida de las personas? ¿Qué relación establecemos con estas cosas que no entiende el teléfono? O sea, uno compra en el mercado y uno estas cosas. Pero ¿por qué no tendría un cacharrito o un cráneo en su casa? ¿Qué relaciones uno establece? Porque a veces nos quedamos, por ejemplo, yo que soy antropólogo también, nos quedamos como entre las relaciones humanas, pero las relaciones que establecemos con las cosas, y tú también es el tema de la arquitectura. ¿Qué relación establecemos con los inmuebles, con los espacios físicos? Ahí se establecen lazos que van mucho más allá de simplemente de la posesión. Hay lazos sentimentales, hay historias de vida, se convierten en archivos de las personas. Hay cosas súper profundas ahí que también se pueden estudiar a partir de eso, que es una de las cosas que me interesa. Cristian, sí, adelante. Vale. Bueno, ligado con lo que hablábamos ayer también, ayer fue, ¿no? Los jueves. Miércoles. El miércoles. Sí. En el examen de algunos compañeros de diplomado hablamos de la experiencia, o sea, y es muy interesante como de toda esta discusión que es un poco como llena de conceptos y cosas, al final recae en temas humanos. Yo agradezco mucho como el perfil que tú le das a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Sí. Frente a eso. Porque fíjate que ese fenómeno pasa hoy en día con mucha gente. Yo conozco a un vecino mío que es contador, pero él se muere por ser historiador. ¿Te fijas? Tiene una. Yo creo que todo, y a veces uno calza con la carrera que estudió y va profundizando. Pero hay veces que no se da eso. Y yo separaría dos cosas. Uno, el objeto, entendiendo que un cráneo también se concibe como tal. Eso es un elemento. Pero yo quería reflexionar sobre los objetos en sí mismos. Y ahí también me vincula con objetos también, que es cuando, que me pasa, ¿no? Hace muy poco una casa que se incendió en la esquina de frente al San Luis, sí, se incendió y estaban ahí y yo me iba de viaje y agarré, le pregunté si me podía llevar un bloque y yo me lo llevé. Entonces, es un objeto y yo no tengo miedo, distinto a llevar un hueso o algo así, pero me lo llevé también con la esperanza de poder investigar un poco y sacar el nombre de la ley. Entonces también tiene esa otra concepción, que no es mercantilista, sino que más bien académica, intelectual, pero vuelvo acá. Es una cuestión que lo decíamos, no puedo explicarla. Hay cosas que uno no puede explicarla, que es un apego. Yo creo que toda gente que viaja incluso, y no son exploradores, sino que son gente que va de fin de semana a San Pedro y se baja incluso cualquier cosa. Y encuentra una piedra, ¿no? También es muy interesante esa condición humana que al final como que no varía mucho. Una cosa muy, incluso a mí me pasa que yo lo tomo y mi mamá me dice, oye, igual que mi abuelo. Y mi abuelo vivió toda esa época de Chuquicamata, donde veían los pingos y le decían a mi abuelo, oye, llévame para allá. Y aparecía esta exploración, por eso algo me hizo eco eso. Entonces es muy interesante ese fenómeno que también lo quería llevar al tema de la National Geographic. Cuando uno veía la National Geographic, te aparecía el mundo entero y uno,
a la construcción del precolombino. Eso también queríamos a ver si nos podemos contar un poco. Sí, o sea, lo que tú decís, a mí una de las cosas que he estado metido ahora en el coleccionismo, es notable lo que tú dijiste, como esta condición humana de coleccionar, así como de, que es como que además hay muchas motivaciones tras coleccionar, porque hay una motivación que puede ser la curiosidad, la motivación estética, la motivación científica, hay motivaciones que tienen que ver simplemente como mercantilista en algunos casos, pero no todo el mundo lo tiene, y ahí uno ve que hay muchas fórmulas de por qué la gente colecciona. Y en esa diversidad también está la riqueza del fenómeno, porque lo vuelve más intrigante. Y yo creo que ahí las personas generan, en el fondo, lo que une a todas estas personas es el apego que generan con los objetos, con la cosa, con la materia, en algunos casos. Y es un apego que supera como la racionalidad, porque tiene un trasfondo que es súper incomprensible. Y ahí hay muchos ejemplos sobre eso, pero de hecho, Italo Calvino, que es un ensayista muy famoso, escribió un libro que se llama La colección de arena, de la gente que va por las playas, que en sus viajes colecta arena y tienen colecciones gigantes de arena en sus casas. Y cada botellita de arena es un archivo, un diario de vida, como él habla como de un palacio de los recuerdos, como que cada cosa significa algo. Y lo mismo pasa con los coleccionistas, o sea, don Sergio Larraín en su casa, cada objeto significaba un momento donde lo obtuvo, donde lo sacó y estableció un vínculo con cada una de esas piezas que es única. Yo, como estoy en el museo ahora, y se cumplen 40 años del Museo Precolombino, tengo un libro sobre la historia de don Sergio Larraín, estudiando su vida. ¿Por qué él coleccionaba? Él siempre desde chico coleccionaba desde 16 años para adelante objetos. Los primeros japoneses, cosas antiguas. Él tenía una obsesión por el arte primitivo, porque el arte primitivo le permitía criticar toda la escuela de los Beaux-Arts. Para él el arte primitivo era como una herramienta de lucha, así como la olla y el martillo, era una cuestión así clara. Y de hecho él coleccionaba objetos precolombinos de América porque se dio cuenta que el arte americano era un quiebre de todo el arte occidental europeo. Era la mejor forma de criticarlo. Y él, tal como lo hizo Picasso, como lo hacían un montón de otras personas, o sea, hay un montón de, todos los artistas surrealistas, todo el arte como de principios del siglo pasado, hicieron un poco lo mismo, Gauguin hizo también un poco, usaron el primitivismo como una manera de romper las nociones tradicionales del arte. Y Sergio Larraín hizo un poco lo mismo, y por eso él lo dice explícitamente en alguno de sus entrevistas. Él coleccionaba por eso, porque él sentía que era una manera de mostrar que el arte que nos habían enseñado, que le habían enseñado a él en particular, que él hizo toda su infancia en Europa, lo que le enseñaron no era real, y que hay otras cosas más allá. Y creo que eso también es súper interesante, porque esa información, ese contenido no es sine qua non de la pieza, del objeto, nace de la relación entre la persona y el objeto. Y definitivamente don Sergio Larraín, por ponerte un ejemplo, él le da sentido a su objeto, y le da tanto sentido que hoy en día está en un museo que constituyen la misma noción. Entonces finalmente uno ve cómo se construye todo un mundo en torno a estos objetos que generalmente se convierten como en proyectos mucho más amplios, políticos, sociales, económicos, simbólicos, se puede llamar. Hay otro personaje, otro teórico, hablaba de que en el fondo cada una de estas colecciones son verdaderos mundos simbólicos, porque tras ellos se construye un universo, ¿cachai? De nociones, de cómo es el mundo, de cómo se relacionan las personas, de cómo es la gente en un lugar que no lo conoce, porque refieren a cosas. Es como, finalmente tiene un sentido semántico súper importante. Y creo que sí, a mí me parece apasionante eso. A mí poco me importa hoy en día si los objetos precolombinos de tal cultura, tal no sé, más me interesa nuestra relación con ellos. Porque eso nos permite juzgarnos también otras cosas de nosotros. ¿Por qué tenemos museos? ¿Por qué tenemos estas piezas ahí dando vueltas? ¿Por qué hacemos instalaciones artísticas? ¿Cuál es el rol que tiene el arte para nosotros? ¿Cachai? Porque el arte uno lo entiende de un artista que hace obras y uno puede entender más o menos ese fenómeno. Pero estamos poniendo obras que ni siquiera tienen autor. El arte precolombino no tiene autoría en nuestra cultura. Están ahí y ocupan un rol que nosotros le estamos dando, que no tenía previamente. Tal vez nunca fueron obras de arte en su pasado, para nosotros sí lo son. Creo que eso es súper llamativo, o sea, como que nos permite juzgar a nosotros mismos. Y eso para mí es lo más interesante de este fenómeno que estoy tratando de trabajar. Y los arquitectos tienen un rollo con el coleccionismo, porque hablamos con Claudio, o sea, hay montones de arquitectos que son coleccionistas y tal vez cada uno tiene sus propias nociones de por qué lo es. O sea, no creo que haya una sola razón de por qué tú eres coleccionista o generas este apego con los objetos. Para algunos puede ser simplemente cuando, no sé, fuiste de viaje, como tú decías, a San Pedro de Atacama, un souvenir. Por ejemplo, no se conoce el museo de Hualpén, cerca de Concepción. Era un millonario que viajó por el mundo y él se traía momias egipcias de souvenir. Él no tenía ningún interés, o sea, como científico ni antropológico, él se traía souvenirs. Y él no se traía un llaverito para
importaba, se traía una momia egipcia, traía mucho dinero. Y su museo está lleno de cosas del mundo que son puros souvenirs. Pero así también hay otros coleccionistas que son científicos, cuadrados, que saben qué buscar y qué no. Y hay otros que se mueven por la pasión interna de lo que les recuerda a cada objeto, lo que significa para él. Y son puras memorias en ese sentido. Bien, Juan. Sí. Acá, José Gallego, yo pertenezco ahí a tu servicio. Sí. Trabajo en el Parque Nacional Morro Moreno y el otro día estuve hablando con William, justamente sobre este tema. Y sobre un objeto prácticamente que me encontré en una prospección que estaba realizando con unas cámaras trampas en el sector de arriba de la Guada, cerca de Punta Tecal. Y había un objeto de cobre, el cual yo decido tomar. Entonces, después comentando con William, me ha retado. Me dice, no, ¿sabéis que esto que haberlo hecho porque está la ley 17.288 del patrimonio cultural? Entonces, en estos casos me dijo, mira, verifican los porotos, si es que hubiera anotado las coordenadas GPS y hubiera ahí sacado una foto de la cosa. Entonces, más mi pregunta era cómo actuar en estos casos. Si es que alguien, por ejemplo, no tiene la instancia de contactarse contigo, por ejemplo, nosotros tenemos la instancia de contactarnos contigo, pero en el caso de que no se pueda, que haya una visita y X personas, ¿cómo se hace en ese? Sí, lo que pasa es que igual hay que entender que las leyes son normas culturales. Cada país tiene sus propias leyes y su sistema, y cada época también. Entonces, hoy en día la ley actual es súper rígida. Hoy en día dice que si todos los bienes arqueológicos, los bienes patrimoniales, arqueológicos en este caso, solamente pueden ser levantados, recogidos o manipulados por una persona que haya estudiado arqueología, que sea arqueólogo o arqueóloga. Entonces, si tú encuentras uno de estos materiales y no ocurre ningún peligro donde está, mejor dejarlo donde está. Ahora, si fuera que alguien está saqueando y hay una tumba abierta, qué sé yo, lo mejor a veces es agarrarse y llevarlo a un museo. Pero eso es como la normativa actual. Pero es súper loco, también lo que hablaba antes, o sea, cada país, cada época tiene sus propias normas, o sea, eso hace 50 años no se hacía. Y había otro trato con esos objetos, y la gente lo podía recoger y se lo llevaba a su casa, y no había ningún tipo de reparo moral, ni ético ni legal de hacer eso. Y uno va, de hecho, por ejemplo, hoy en día hay países, por ejemplo, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, la venta de objetos precolombinos es legal, y hay casas de subasta en todas las esquinas en algunos barrios. Y tú vas a las casas de subasta y está lleno de objetos de Arica, de acá. Están hoy en día vendiendo, porque en ese país son legales. Hay que entender que la legalidad es una cuestión que tiene un trasfondo que es cultural e histórica. Entonces uno no puede esperar como que haya una legalidad universal, eso ya no funcionó. En este mundo en el que vivimos globalizado no existe eso. Entonces también nosotros imponemos ciertas reglas que tienen que ver con eso, pero esas reglas también hay que entender que son como una normativa, pero no siempre funcionan. De hecho, está el clásico dicho como es, echa la regla, échate la trampa. Tú haces una regla y lo primero que hay es una forma de saltarse la regla. Y hoy en día en Chile, se siguen haciendo excavaciones ilegales, se siguen sacando objetos, se siguen vendiendo. Actualmente los museos en Chile siguen comprando piezas arqueológicas. Sí, en la frontera con Perú entran e ingresan objetos precolombinos del Perú todo el tiempo. Todo el tiempo. A nosotros nos ha pasado incluso en vivo, en otros lugares también, llega gente a vender cosas. Está todo ese sistema que parece tan ajeno, porque hay una ley, actúa todo el tiempo. Y hoy en día hay un mundo de... O sea, en Santiago había casas de subastas donde se vendían piezas precolombinas todas las semanas, en cantidades, y no solamente chilenas, moche, azteca, maya. O sea, eso que está ocurriendo, sigue ocurriendo, solo que hoy en día es menos visible porque está la normativa. Y lo que yo haría, como lo que tú dices, es tener un contacto de alguna... Hoy en día, ¿qué debería ser los museos? El museo de Antofagasta debe ser el museo. ¿Ah? Don René. Sí, ahí habría que contactarlos y decirles, mira, apareció esto. Pero tampoco está la infraestructura ni los recursos para poder, en el fondo, hacer todas las cosas que hay que hacer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Lo último que quería eso que dijiste de lo del trabajo arqueológico, me parece que igual es bueno ponerlo en valor, porque hoy en día muchas veces el discurso, a propósito del diploma social, está sobre la crítica muy dura sobre el trabajo, ¿sí? A veces no tan científico de ese tiempo, porque básicamente todo el sustento, no solamente arqueológico, sino que arquitectónico, está basado en ello. Y gracias a eso es que podemos también ver eso, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, ahí también quisiera poner hincapié en eso, porque, por ejemplo, el trabajo que hasta no hace mucho, él es curador Pepe, por ejemplo. Sí. Pepe.
trabajando también en el Alto Loa, un trabajo que mucha gente obviamente tiene una crítica con respecto al trabajo que se hace. Sin embargo, al mismo tiempo, no me da risa, pero sí me causa curiosidad que al mismo tiempo las personas que lo critican lo usan como herramienta de lo que ellos saben sobre el mundo andino. Por lo tanto, ahí creo que bajar un poco el tono a la discusión en cuanto al purismo y también contextualizar los fenómenos que pasaban en esa época. Yo creo que ahí es un proceso que es clave, que es poner los fenómenos en su contexto histórico. O sea, las circunstancias en los años 50 y 60 no es la misma que las actuales, por tanto uno no puede juzgar con el lente de hoy cosas del pasado tan fácilmente. O sea, yo soy un fan así acérrimo, me encantan todos los arqueólogos viejos, tengo una especie como de fetiche con su trabajo, porque además lo hacen de pura pasión, no eran formados, pero hacían una pega espectacular. Y yo puedo afirmar de que algunos arqueólogos de amateur hacían mejor arqueología que los arqueólogos universitarios. Pasa que también, por lo menos en el campo de la arqueología, cuando se forma la carrera, que fue en los 70, después de 60-70, hubo como un discurso para posicionar a la arqueología universitaria y científica por sobre otro tipo de interpretaciones del pasado. Pero es un discurso que es como medio ideológico, que es para justificar en el fondo la importancia de la universidad y del desarrollo profesional. Pero la otra parte que se minimizó, se miró de una manera bastante despectiva, como de estructuras del patrimonio, qué sé yo, generaba una cantidad de conocimientos y de saberes y de conexiones enormes que son muy valiosas y que no hay que desestimarlas. Y yo también no puedo decir, o sea, es mucho mejor tener un arqueólogo hoy en día formado universitariamente, sin duda, pero eso no significa que las otras miradas estén malas. Entonces yo, por ejemplo, acá en Antofagasta, quien funda el museo, en el año 59, son dos curas. Y acá en la región, la relación entre la Iglesia Católica y la arqueología fue profunda. Cura Lepech, Serrachino, pero acá también Horacio Larraín y Bernardo Tolosa. O sea, y fue súper importante. Y sin ellos no habría habido un museo de Antofagasta. O sea, y eso hay que decir, ellos saquearon muchas tumbas, pero también era la ciencia de la época. No hay que juzgar, hay que tener mucho cuidado al juzgar los métodos del pasado, porque si no uno pica como de una arrogancia que no corresponde, porque hay que tener que irnos sabiendo lo que uno sabe. Y yo creo que eso es súper claro. Y hay que valorar a esas personas un montón. Yo soy un seguidor. Lo mismo aquí estuvo la escuela de arqueología, o sea, en la década del 70, y yo le saco el sombrero con lo que hicieron todo el tiempo. Y he hecho homenajes, y en Santiago se veía súper feo, porque claro, en Antofagasta se formó una escuela, pero los santiaguinos siempre se han puesto primero. Y en todas las historias de la arqueología chilena, que hay historias escritas, nunca está la historia del equipo. Y siempre la han borrado, porque siempre la cosa era más amateur, no sé qué. Pero yo siempre he tratado de dibujar lo que hablamos el otro día, de que hay gente que invisibiliza personas y agencias e instituciones. Y hay otros que estamos dispuestos a visibilizarlas. Creo que es muy importante visibilizar a esas personas. Gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia. Lástima que se haya contado al final. Se le pido algunas cosas. Entonces, tu último comentario nomás. Sí. Bueno, agradecerte, creo que te ha estado estupendo y se me han cruzado un montón de cosas. Sí, porque en el ámbito de la arquitectura, algo mostraste de las exposiciones universales, todas las exposiciones fueron una perfecta excusa para que los países americanos mostraran la arquitectura o mostraran su identidad arquitectónica en base a esta cultura precolombina. Sí. Y por otro lado también, como también mostraste, el hecho de tener muestras, ¿no? Por ejemplo la exposición colombina en Chicago, que se hicieron reproducciones de los templos de Maya a escala 1:1, o que había también exposiciones. Entonces hay toda una construcción que incluso influyó en arquitectos como Frank Lloyd Wright, que hizo una época de su vida arquitectura maya, o sea, arquitectura de influencia maya, inspirado en todo vamos a decir, una especie como del mundo del deseo, ¿no? De este mundo precolombino, exótico, ¿no? Que empieza a aparecer, y que empieza a aparecer, como que mostraste, ¿no? Desde finales del siglo XIX, aparte como está la fotografía, también la fotografía ayuda al tema de la reproductibilidad de las imágenes, etc. Lo que mostraste también de la exposición de París, donde se hacen estas reproducciones, estas construcciones aztecas y incas, que están bastante inventadas, pues, un pastiche de cosas, un poco maya, un poco azteca, son puros collages. Es bien fascinante porque además se cruza también con una especie de necesidad de los países de fortalecer una cierta identidad, porque hay unos procesos, bueno, tú lo debes aportarte bien, ¿no? Yo veo en mi clase, yo hago un curso que se llama Cátedra Latinoamericana y vemos esto, de
de consolidación o de una serie de personajes que empiezan a buscar cómo generar una arquitectura que tenga una imagen propia. Y se produce un fenómeno que paralelo, simultáneo al Art Deco, que a fines de los años 20, y empieza a producir una cosa en torno a lo que se llama el arte decorativo. Empieza a hacerse arquitectura que tiene inspiración indígena, muebles que tienen inspiración indígena, inspiración de precolombina, pero también de los artes de los indígenas mapuches, por ejemplo. Entonces hay todo un fenómeno que, por ejemplo, los brasileños, que tienen poco antecedentes precolombinos, entonces se empezaron a inspirar en la cultura marayoara, en la cultura que está descentralizadora del Amazonas, o incluso se inspiraron en las arquitecturas precolombinas que no eran de Brasil. Mismo Chile se preguntaba, aquí en Chile la gente se preguntaba ya, si nosotros no teníamos una cultura precolombina como los mayas, los aztecas, los incas, ¿en qué nos basamos? Entonces, eran las joyas, la cerámica, las exploraciones y las comunicaciones que iban saliendo de los arqueólogos de ese pueblo. Entonces, claro, es todo un mundo muy fascinante. Bueno, eso yo creo que es todo un asunto fascinante por un lado, y por otro lado el tema del coleccionismo, ¿no? También creo que es alucinante. Me hiciste acordar al principio cuando hablaste de los que vendían, ¿no? De las casas museos. Sí. ¿No? Porque a propósito del coleccionismo han aparecido el fenómeno de las casas museos, que son gente que sus casas las convirtió en museo y que luego en algunos casos se donaron o fueron adquiridas por fundaciones. Y una clásica que me tocó conocer es la casa de Sir John Swan en Londres. Y Sir John Swan, que es un arquitecto que daba clases en la Escuela de Londres, un arquitecto muy reputado, y era un fanático coleccionista de arte. No americano, sino egipcio, qué sé yo, griego, romano. Por un lado él hacía reproducciones, tenía reproducciones, pero también tenía piezas originales. En su casa vivía en las típicas casas londinenses, que eran como paleadas y estrechas. Entonces, como se le hizo muy chica la casa, fue comprando las propiedades de al lado y las fue uniendo. Entonces, eso que también es fascinante porque él fue como excavando las casas por dentro para ir poniendo todas sus piezas en los distintos lados. Bueno, yo recomiendo la visita porque además tenía una tragaluces y todo un tema lumínico del interior, pero hay una anécdota muy buena en esa casa, y una de las partes centrales es un sarcófago egipcio. Llegaron unos vendedores que llegaban a vender cosas al British Museum, ¿no? Y llegaron con un sarcófago egipcio y se lo querían vender al British Museum. Y el British Museum no le alcanzaba la plata para comprar eso porque se lo vendía muy caro. Entonces, como no se lo fueron a vender a Sir John Swan. Entonces este señor, que parece que tenía muchísimo dinero, sí se lo compró. Y transformó una parte de su casa, especialmente, y uno lo puede ver, el sarcófago, un espacio de triple altura, iluminado cenitalmente, muy bien. Está ese sarcófago egipcio, bueno, adaptó toda la casa, no sé qué, y luego, esto es pura anécdota, ¿no? Hizo una fiesta de 3 días para que todo Londres pudiese ir a conocer el sarcófago egipcio que él había instalado en su casa. Es que eso es la razón por la cual buena parte de estas personas tienen esas colecciones. Ahí te quería poner el ejemplo, nuevamente quería volver a Sergio Larraín, arquitecto. En la investigación que estoy haciendo, él antes de morir fue paso a paso con la fotógrafa a sacarle fotos a su casa. Y tengo todo el registro fotográfico de cómo él construyó su casa museo, que hoy en día es además la casa de la Facultad de Arquitectura de la Católica, puede ser un contador. Y tú veis cómo un coleccionista dispone las obras en el espacio y en los distintos sectores de la casa, con la luz, todo pensado. Es impresionante cómo el coleccionista concibe en el fondo la arquitectura de su hogar, pero con los enseres, con los objetos también incorporados. Y es notable. O sea, ahí uno puede hacer un estudio de, bueno, cómo se construye una casa museo. Y es increíble eso. Y lo otro es que otra casa muy famosa museo que hay en Londres es la de Freud. Freud era un coleccionista brutal. Y él tenía en su casa, era coleccionista de obras egipcias. Tenía miles de pequeñas efigies de distintas épocas. Tenía montones. Y él, o sea, hay gente que ha hecho estudios sobre cómo el coleccionismo de Freud tiene una implicancia en su propia forma de entender el problema psicoanalítico. Porque él también tenía un rollo con estos objetos como casi fetiche, que también impactaron en cómo él pensaba el mundo de la psicoanálisis y del pensamiento humano. O sea, es notable. Y también ese museo está disponible, uno puede ir, y el estudio de él, o sea, no pueden haber más objetos, está atiborrado, o sea, completamente. Y eso también quería agarrarme de ahí con la otra pregunta que tú decías, con el tema de la identidad, de cómo los países construyen su identidad. O sea, para mí el mejor ejemplo son la época del surrealismo,
todos esos artistas transformaron el arte occidental a partir de esta nueva relación que establecieron con los objetos exóticos. Ellos dieron vuelta a la mirada y se enfocaron en lo que venía de afuera. O sea, es una época en donde además el Museo del Hombre exhibió por primera vez obras de arte contemporáneo y las galerías de arte contemporáneo exhibían por primera vez obras africanas, indígenas. O sea, se generó un quiebre entre lo contemporáneo y lo indígena brutal. Y ellos, o sea, tú veis la casa, no sé, pues, del mismo Picasso, si muestran las fotos de su taller, está lleno de objetos indígenas o llamémosle no occidentales. Y ahí ocurre un fenómeno que se ha estudiado harto, que también es como una de las hipótesis de mi trabajo, es que la identidad de Occidente en esa época, del ser occidental, qué es Occidente en el mundo, se construye en una relación de contraste. En el fondo, nosotros no somos eso otro. Y eso otro, el otro, la otredad, está construida como un mosaico que tiene fragmentos de todas partes del mundo. Y es ese mosaico que funciona como una suerte de lo que tienes al frente, y Occidente se construye como completamente lo contrario, en una época donde además toda la teoría sobre la humanidad, el desarrollo de la humanidad, era una pirámide. Y Occidente siempre estaba en la punta, en el progreso, en todo. Y todo lo otro ocupaba los escalones hacia abajo. Entonces Occidente siempre miró al otro, a la otredad, a nosotros y las otras, como una cosa distinta. Y finalmente, creo yo que toda esa colecta de objetos y de cuerpos y de personas, no olvidemos que había zoológicos humanos, también en París, en Suiza y en Alemania, esta otredad sirve para ellos también construirte lo que ellos son. Ellos se distinguen gracias a eso. Yo creo que hay un proceso ahí identitario que es claro, así como nosotros no somos eso otro, somos esto. Y van construyendo eso que son en función también de todo eso. No, eso que decías también, que lo clave que ha sido esta presencia de estas piezas en estos lugares. Es muy breve, me recuerdo dos casos. Uno de Annie Albers, ¿no? Que se vienen, con Joseph, con su marido, se vienen de Europa a Estados Unidos. El marido trabajaba en lavabos, ella no, pero ella había conocido en un museo en Alemania el arte precolombino textil. ¿No? Y se van a Estados Unidos, y desde Estados Unidos empiezan a viajar a México, vienen a Chile, van a Perú, y ahí a veces empieza a hacer un arte textil que se ha hecho muy famoso, que es moderno, muy abstracto, pero profundamente inspirado en la comprensión de los textiles que a la vez son abstractos y modernos, ¿no? Del arte precolombino, y también de otro personaje que en otro contexto, que es Burle Marx, que es un paisajista brasileño muy famoso, que él también visitando los jardines botánicos en Alemania, donde habían plantas exóticas americanas, él aprendió a reconocer el paisaje brasileño y empezó a incorporar esas vegetaciones que eran vistas como primitivas, como una cosa de segunda orden, porque un jardín no podía tener ese tipo de plantas, sino que empieza a romper la estructura del jardín inglés, del jardín italiano, del jardín francés, y empieza a ser un jardín que tiene plantas raras, que son primitivas, que son agresivas, que son feas, que son raras, ¿no? Entonces hay como una construcción. Si uno piensa un poquitito el jardín, todo jardín es como un pequeño museo, si finalmente son cosas que uno va colectando y uno mismo las planta ahí, y uno hace una intervención completa, un espacio físico con elementos naturales. Y es notable porque los jardines así como, o sea, los jardines, los parques en particular también son eso. Son cosas que tú colectas minuciosamente, es como una museografía, finalmente, del espacio natural. Es increíble. A mí eso es un temazo, me fascina el tema de todo el tema de los jardines y los parques, cómo se construyen, las nociones que hay detrás, la gente que se dedica a eso. Increíble. Oye, nada, fascinante. Bueno, de verdad. Un aplauso a...